Ayúdame, Padre mío, a apacentar tu grey con lo que sale de tu boca, que es tu palabra, tus escrituras, que por ella crecemos. Te pido pues sabiduría, inteligencia, ciencia, que emana de tus sagradas escrituras y que calen en el corazón profundo, en nuestro corazón profundamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, tenemos en nuestra tarea de hacer 52 principios del buen soldado de Cristo. Ya vamos por el número 38, quebrando el pecado del orgullo. El orgullo es algo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida, sobre todo antes de que Cristo llegara a nuestro corazón y quebrantara nuestro corazón. Normalmente, cualquiera estaba embebido por el pecado de la soberbia. Y Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando tú ves a un soberbio, altivo, altanero, enaltecido, lleno de orgullo, está próxima a su caída. Dice, antes del quebrantamiento, ¿qué viene primero? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. La palabra altivez viene de alto. Yo puedo ser bajo, y lo soy, pero si soy altivo me siento más grande que Manuel. Miro a la gente desde para abajo. Y eso hasta en la mirada se ve la soberbia. Y la soberbia es uno de los pecados que Dios va a quebrar. Lo tiene que quebrar porque Él no puede trabajar con un hombre o con un hijo soberbio. Debe caer la altivez para que el Señor con su Espíritu nos use. Y lo que le estorba al Espíritu Santo es nuestro ego. Todos estamos carcomidos por el ego. De alguna forma nos creemos mejor. De alguna forma nos herimos porque nuestro ego está frágil. El Señor tiene que hacer morir lo terrenal en nosotros, comenzando por nuestro orgullo. Y vamos a ver que el apóstol San Pablo dijo estas palabras. Fue mi primer versículo que me aprendí en la iglesia cuando llegué yo por primera vez a una iglesia. Recuerdo al misionero que me puso en tablillas o en las fichas este versículo de Gálatas 2:20 y me habló al corazón. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La muerte de Cristo fue mi muerte. Y ya no vivo yo. No debe vivir mi ego. Ya no vivo yo, ya no vive Ricardo. Mas vive ¿qué? Cristo en mí. El que tiene que mostrarse en mi vida debe ser Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo quiere tener el control de tu vida y quiere vivir a través de ti. Pero para eso tiene que morir mi yo, primeramente. El pecado del orgullo es el pecado de Satanás. Si usted ve el móvil de Satanás, cuando se rebeló contra el Señor, el motivo principal fue su orgullo. Tener el orgullo es el pecado primordial del diablo. Cuando vemos la rebelión de Satanás en Isaías 14, versículo 12 al 14, dice así, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Como cuando el Señor lo echó del cielo, hijo de la mañana. Y de lucero quedó en Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones y tenías una influencia sobre los gobiernos. Tú que decías en tu corazón, ¿qué decía Satanás en su corazón? Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, que representa a los ángeles. Levantaré mi trono en el monte y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál es la pretensión fundamental de Satanás en toda su existencia hasta que llegue a ser encarcelado en el lago de fuego para siempre? Es adquirir el trono de Dios. Tener el trono y el poder absoluto que tiene Dios. Ser semejante al Altísimo.
darle el golpe de estado y desplazar la autoridad de Dios. Entonces el orgullo también es eso, sentirme más, creerme con adquirir poder, tener fama, tener prestigio, reputación, proyectarme, querer hacer un marketing de mí, enaltecerme. Ese es el orgullo. Y Dios no puede trabajar con una persona así, ni conmigo ni con nadie, porque el orgullo estorba. Si hay algo que hay que combatir es el orgullo. Y vamos, y dice, ¿quién es el campeón de los discípulos de Cristo que confiaba en su carne, en su orgullo? ¿Quién era? Pedro. Pedro era, con el perdón de Pedro que está aquí, pero Pedro es un buen nombre. Excelentemente. Pero el Señor tuvo que derribar a Pedro para que fuera un apóstol de él. Analice, vamos a ver las circunstancias de Pedro. Aquí en Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, como a trigo. El trigo se zarandea para sacar el grano. Te va a zarandear el diablo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor le estaba profetizando a Pedro que Satanás lo iba a tentar y lo iba a zarandear. Inclusive cayó. ¿Y cuál fue? El Señor le advirtió a tiempo a Pedro: si tú descansas en tu ego, en tu orgullo, y no en la fortaleza espiritual, Satanás va a vencer sobre ti. Y entonces el Pedro contesta, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y no fue así, ¿verdad? Pedro negó a Cristo 3 veces, con una sirvienta, con otra sirvienta, y juraba y perjuraba que no conocía al Señor Jesucristo. Y antes que el gallo cantara 2 veces, o a la segunda vez ya lo había negado 3 veces. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Porque cuando uno no tiene la fortaleza espiritual que viene del Señor, niega al Señor. Inclusive niega su fe. No quiere reconocer delante de los hombres que somos seguidores de Cristo. Por temor al rechazo, por temor a muchas cosas, preferimos esconder nuestra identidad como cristianos, y le pasó a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro niega a Cristo 3 veces? Porque descansaba en su fortaleza de carácter, en su ego, en su orgullo. Y hermano, téngalo por seguro que la fuerza de voluntad, nuestro orgullo no nos sostiene. Caemos fácilmente. Nosotros somos la fuente de nuestro poder, viene de Dios. Y si no estamos llenos del poder de Dios y de que Cristo sea el que tome el control, vamos a fracasar todas las veces, porque separados de Cristo nada podemos hacer. No hay fuerza en la carne. La carne es una laptop desconectada y que es de poca duración. Entonces, ¿pero qué pasó con Pedro? Ya cuando Pedro fracasa y que el Señor le confirma a Pedro su liderazgo como el principal de sus discípulos, en la carta de Pedro, en 1 Pedro, él ya advierte de no descansar en nuestra carne, sino bajo la poderosa mano de Dios. 1 Pedro 5, 6, 7 dice: humillaos pues, ¿bajo qué? La poderosa mano de Dios. ¿Quién es el que tiene el poder? Humíllate, ponte debajo de él. No actúes sin el poder de Dios. Señor, yo no soy nadie sin ti. Me humillo bajo tu poderosa mano para que Él os exalte. ¿Quién es el que nos levanta y nos exalta? El Señor. Cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, todas nuestras flaquezas, debilidades, pruebas, tribulaciones, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién nos cuida? ¿Nosotros mismos? No, el Señor nos cuida.
Entonces, pero ¿qué ocurre cuando ya estamos inmersos en grandes problemas? Entonces Dios, ay Señor, ayúdame por favor, ayúdame por favor. Entonces cuando ya estamos acorralados, entonces ahí buscamos al Señor. Pero entonces, ¿cuál es lo que aquí vamos a hablar? Es que hay que quebrar el pecado del orgullo. El pecado del orgullo que me hace depender de mí mismo. El pecado del orgullo que hace que yo crea en mi propia habilidad. Nunca se me olvida a mí, en primer año de secundaria. Yo captaba las cosas rápidos en la escuela y todo lo demás, en el colegio. Pero hoy un profesor de matemática, apellido Carrera, excelente. Yo conozco a todos los profesores que tuve yo, unos tipazos de personas en ese tiempo. Todo el mundo se esforzaba en estudiar. Pero mi papá era en ese tiempo subdirector, después fue director. El profesor Carrera le dice, lo que pasa con Ricardito, porque saqué un 4,2, es que él descansa en su autoconfianza. Él se la cree sobrado. Y ahí está su fracaso. Y eso, mira que todavía lo recuerdo. Y no me pude zafar de eso. Me la jugaba. Me iba con mi propia... Y si te veía a veces una pregunta que no sabía, la inventaba. Inventaba una respuesta. Trataba de vivir bajo mi astucia. Y el Señor que me quebró. Y siempre fui arrogante. Aunque no pareciera. Ahora parezco que me lleva las hormigas. Pero en ese tiempo yo discutía por todo. Era un polémico, soberbio, orgulloso. Miren que en el anuario me lo pusieron. Nació el día en que Sócrates perdió su primera discusión. Imagínate, una vergüenza. Yo no se lo enseño a mis hijos. Ese pie de página de la foto mía de graduación, es una vergüenza. Polémica. Así llegué también a Cristo. Pero ¿por qué llegué a Cristo? Pues ya yo estaba casado, tenía un hijo, ganaba poquito, no me alcanzaba para nada la plata, andaba siempre ahí, escaso, y esa humillación me hizo acercarme al Señor. Gloria a Dios. Es que hasta que no te quiebre tu orgullo, tú no llegas a Cristo porque tú eres Dios, con minúscula. Y yo me he encontrado con gente era como yo que comienzan a rebatirte y a inventarte cosas porque yo estoy hablando con su ego, yo estoy hablando con su soberbia. Pero antes de la caída, esta viene primero la altivez de espíritu. Entonces, yo quiero hablar de 5 cosas para quebrar el pecado de la soberbia en ti. Hay 5 cosas que tú puedes usar para ir quebrando ese pecado del diablo que se llama el orgullo. Primero, reconoce que eres lo que eres por el Señor. Y ahí no cabe la jactancia. El jactancioso habla de sus logros, habla de sus currículum, habla de sus victorias. Pero yo todo lo que tengo y lo que tienes tú, hermano, viene de Dios. Si tú no reconoces eso, vas a ser una persona orgullosa. Porque llegará un momento en que vas a creer, no, Dios no va a estar de por medio. Observen, en 1 Corintios, capítulo 1, 26 al 31. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, ¿cómo andas tú en el Señor? Que no sois muchos sabios. En la iglesia, según la carne, aquí está diciendo el apóstol que los hermanos de esta iglesia de Corintios y en cualquier iglesia del Señor no son muchos sabios. Aquí cuesta que una persona que tiene estudios de todo tipo y tiene másteres y doctorados y de todo tipo, él reconozca fácilmente al Señor. No son muchos los letrados. Va a haber, dice aquí, no soy mucho, pero hay. Hay gente letrada, hay gente intelectual, pero no son muchos. Porque entre más la gente cree que sabe, más orgullosa es. El Salomón dice que el que añade ciencia añade dolor. Y también puedes añadir pseudociencia, ni siquiera ciencia. No soy muchos, según la carne. No hay muchos letrados, pero hay. Ni muchos poderosos. No son muchos en la iglesia, pero hay. Hay cierta gente con buen respaldo económico. Los hay, pero no muchos. Dice, ni muchos nobles.
No hay mucha gente que se cree de sangre azul, de abolengo, de estirpe. Sino, no hay muchos sabios, ni poderosos, ni nobles. Sino, ¿quiénes son los que primeramente llegan a los pies de Cristo? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hay gente que son un tiro al aire, que su vida ha sido una necedad, un desperdicio. Y sin embargo esa gente llega al Señor porque se está en bancarrota espiritual, no tienen ya salida para nada, están en un callejón sin salida y ellos llegan al Señor. Y esa gente que son necios, porque el necio desperdicia su vida en un basurero, y dice que ese necio se convierte en sabio. Dice que ese necio avergüenza a los sabios, porque la sabiduría de Dios es más alta que la sabiduría humana. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Hay gente debilitada, hay gente que no tiene influencia, que no tiene poder económico, que no tiene categoría. Sin embargo, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y nos encontramos con hermanos que eran un despilfarro, era gente que no llegaban a ninguna parte, y sin embargo cuando llegan a los pies de Cristo, se avergüenzan los fuertes. ¿De dónde salió este hombre? Inclusive los fariseos, saduceos, los principales sacerdotes quedaban admirados de los discípulos de Cristo porque eran gente indocta y del pueblo y pescadores, y se impresionaban de la sabiduría que tenían por haber tenido contacto con el maestro. Entonces uno puede ver eso. Y lo vil del mundo, lo vil que es, ya de vil, de villano, de gente que practica, que viene de un mundo delictivo, un mundo de vileza, pues. Y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, o sea, los don-nadies, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todo lo que tenemos, tú y yo, todo lo que somos es por la gracia de Dios. Dios, si hay algo en mí bueno, no es por mí. No es por mi sabiduría, ni mi fortaleza, ni mi poder, ni mi nobleza, sino que viene de Dios. No hay jactancia, no hay enaltecimiento, porque soy lo que soy por la gracia de Dios. Así le dijo un africano a Billy Graham: yo quisiera saber si tú, en vez de ser un americano o gringo de ojos azules, en Estados Unidos hubiera sido un negro como yo, viviendo en el África y pobre. Y dice Billy Graham, que digo, bueno, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Todo lo que somos, y hay que aprendamos a reconocer que lo que yo soy viene de Dios. Y si tú lo logras identificar eso, tu orgullo es el que te vas a compararte con los otros hermanos. Y siga leyendo, por favor, dice: mas por Él, por nuestro Señor, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo para nosotros? Sabiduría, justificación, declarados inocentes y salvos, santificación, es el proceso de madurez que nos da Dios a través de su Espíritu y su palabra, y redención, llegaremos al cielo por su perdón. Cristo es el todo. Aquí está, todo esto viene del Señor. Entonces, no te jactes ni te gloríes. Por eso termina diciendo, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. No hay gloria personal. La gloria personal se llama vanagloria. Gloríese en el Señor. Yo soy lo que soy por ti, Señor. Gracias, Señor. Entonces, si tú no logras identificar que tú eres lo que eres por el Señor, serás una persona jactanciosa, orgullosa, soberbia, que quiere destacar sobre los demás. Y dice, acuérdense del amor. 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor.
Dice, el amor es sufrido. 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. ¿Qué significa benigno? Amable. El amor no tiene envidia. Como no hay orgullo por el amor de Cristo, no tengo envidia. Va a haber gente más simpática que yo, con más plata que yo. ¿Qué más sería la otra? Con más prestigio y reputación que yo, con más seguidores en Facebook que yo. ¿Y a mí qué me importa? ¿Ah? Pero el amor no tiene envidia. La envidia fue que hizo que los hermanos de José llevaran a José a venderlo como esclavo hacia Egipto. La envidia fue la que hizo que fuera Cristo entregado ante Pilato. Lo dice Lucas. Pilato sabía, dice Lucas, que fue traído por envidia. Nosotros los creyentes no tenemos problema de envidia porque el orgullo lo hemos dejado a un lado. Y la envidia es andar en la vida del otro. Dice también que el amor no es jactancioso, no habla de él, porque su vida no está con el pecado del orgullo, no se envanece. La jactancia es hablar de uno mismo nada más. ¿Usted no ha visto gente que nada más habla de él? Jactanciosa. ¿Y envanecimiento qué es? El envanecimiento es el orgullo, pero por dentro. Y dice, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Por el orgullo guardamos rencor. Por el orgullo nos hieren y quedamos con esa ofensa allá adentro, que no hay forma de perdonarla, por el orgullo, por nuestro ego herido. Cuando Cristo dice, ¿cuántas veces hay que perdonar? ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Si yo perdono, yo borro mi rencor. No guarda rencor, no se goza la injusticia, mas se goza la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pues cuando no hay orgullo, no hay jactancia, no hay envanecimiento, no hay envidia, no hay rencor. Es decir, nos liberamos del pecado del orgullo. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl? ¿Por qué Saúl se sintió con David? ¿Por qué? Porque cuando David, que fue el que sacó la cara por todo Israel, que todos los escuadrones de Israel estaban intimidados por el gladiador Goliat, y este muchacho sin experiencia de guerra se fue en la fe del Señor, y ¿saben lo que pasó? Le ganó al gigante con una pedrada, le cortó la cabeza, y las mujeres comenzaron a cantar, Saúl mató a los 1000 y David a sus 10,000. Y eso le causó a él envidia, a un muchacho que sacó la cara por todo el ejército. ¿Y por qué cantaban las mujeres? No era una tiradera de las mujeres, ni haciéndose la cínica ni la sarcástica, sino que las mujeres y los niños, si hubieran ganado los filisteos, iban a ser esclavos de esta gente. Eran las primeras a estar contentas de que David fue el que, a través de David se dio la inspiración de la victoria sobre los filisteos. Pero ese estribillo fue suficiente para que el ego frágil de Saúl persiguiera a ese muchacho arriba de 9 años. Entonces, el ego y el orgullo es el pecado cruel que tenemos que vigilar. Entonces, este debe ser el número 2. ¿Cuál fue el primero? Soy lo que soy por el Señor. No puede haber jactancia en mí. Este debe ser el 2. Así que resultaron 6. Mis talentos y mis dones no son míos, son un regalo de Dios. Dios me los da para que negocie en su reino. Dios le repartió los dones a cada uno de nosotros para negociar en su reino, y vamos a rendir cuenta de cómo administramos esos dones cuando estemos en la presencia del Señor. Pero puede haber jactancia en algo que Dios me dio, no era mío, sino que Dios me lo dio. Mira lo que dice el apóstol, primero a los Corintios 4, 6 y 7. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, los 2 líderes de Corintios, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No piensen que Apolo y yo estamos por allá arriba. No sea que por causa de uno os envanezcáis
se crezca el orgullo, unos contra otros. Porque la pregunta, ¿quién te distingue? ¿Hay algo distinguido en ti? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Recibido de quién? De Dios. Los dones son un regalo de Dios. Yo no puedo pretender compararme o envidiar a otro hermano u otros pastores por la forma en que predican, porque yo sé que Dios nos ha dado un dones específicos y singulares a cada cual. Y tenemos que ponerlo a negociar. Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, me refiero como regalo de Dios, ¿para qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si hay un don en mí, es un don dado por Dios. No es algo que vino conmigo. Es un regalo de Dios. La palabra don significa, es un don de Dios. Aún la salvación es un don de Dios. Entonces no puede haber jactancia en los dones, como si fuera algo propio. Cuando algún hermano me dice, yo he escuchado esta expresión, es que el hermano tal tiene un potencial, como si ese potencial fuera de él. La potencia que puede haber en nosotros es de Dios. Eso es en los misterios de la administración de la gracia de Dios. Dios nos dio a cada cual dones para servir en su cuerpo. Entonces no puede haber jactancia en el don. No es posible. Bueno, número 3, este sería el 3, ¿verdad? Está bien dicho. Entonces los dones son un regalo de Dios. Mi identidad como cristiano es por el Señor, porque Él es la sabiduría, la justificación, la santificación, la redención. El paquete que da el Señor es completo. Y si yo debo gloriarme, gloríeme en el Señor. El tercero es el tiempo. Una de las cosas, el tiempo es soberanía de Dios. Una cosa que es desgraciadamente, vamos a poner en la agenda, y podemos poner en la agenda, que yo todavía me cuesta un poco las agendas. A veces la escribo y no la reviso. Pero a veces nos reunimos en tal día. Lo hacemos. Pero del punto A al punto B puede haber algo que ocurra. Dice Santiago 4, 13 al 17, léanselo. Vamos ahora, dice el apóstol, vamos ahora los que decís. Vamos a hablar de este tema, dice Santiago. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, no es tráfico de drogas, es mercadería, es venta, mercaderes, y ganaremos. Dice, bueno, ya bien, vamos a hacer un año, vamos a hacer un año sabático, vamos a hacer tal cosa, tal día. Ven acá, eso, tú eres dueño del tiempo. ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Quién es el dueño de la vida? ¿Quién es el que al final sabe cuáles son los días que va a vivir en esta tierra? ¿Podemos nosotros hablar jactanciosamente del tiempo que vamos a tener cuando el soberano del tiempo es el Señor? Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo. La vida es una neblina, imagínate. Una neblina por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, ¿qué hay que decir? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis. Es una jactancia. ¿En vuestras qué? Soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es una jactancia decir que voy a hacer esto o lo otro. Hacemos planes. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Ustedes saben que aquí en la iglesia tenemos hermanos venezolanos que yo amo mucho. Los quiero. Pero Venezuela ha sufrido una diáspora de millones de venezolanos por todo el mundo.
¿Quién iba a pensar? Los mismos venezolanos que no tenían una tradición de emigrantes, han emigrado, que hubo un zarandeo de todo el país. Yo me he encontrado hermanos que no han podido ir al entierro de su mamá, de su papá. Están fragmentadas las familias. ¿Quién iba a pensar que un país podía caer en esa situación? O los sirios en una guerra, en una cantidad de sirios que salieron tras la guerra. Y ahora el mundo está así, en un tráfico de gente de allá para allá y de aquí para allá, buscando el Edén perdido. Nadie puede decir mañana haré esto. No somos dueños del tiempo. Es una soberbia. Señor, si tú permites, Señor, mi vida te pertenece a ti. Eso también es una muestra de soberbia y de jactancia. ¿Hay que planificar el tiempo? Sí. Dios me da todos los días 24 horas que yo debo administrar. Pero nunca voy a decir, mañana haré esto, si tú lo permites, Padre. Yo estoy bajo tu soberanía, bajo tu dirección. El tiempo es tuyo. El tiempo es tuyo. Y otro, para poder quebrar el pecado del orgullo, tenemos que vestirnos de humildad. Cristo era manso y humilde de corazón. La humildad es reconocer que estoy bajo el amparo de Dios. La humildad es reconocer bajo el reino de Dios. Yo me someto, Señor, a tu tiempo, a tu bondad. Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos. Mira que el carácter espiritual se viste uno. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Entrañable es que está en nuestras entrañas lo que sale y la flora, es la misericordia. De entrañable benignidad, dulce, afable, amable en el hablar, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí se ve claro cómo se quiebra el orgullo. Cuando uno es ofendido por un hermano, ¿qué tiene que hacer? Siguiendo los pasos de Cristo. Perdonarlo, ¿cuántas veces? 70 veces 7, pero es que ya no se puede, Señor. Pedro decía, bueno, el maestro siempre es bondadoso, misericordioso. Maestro, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Normalmente el judío podía aguantarte o soportarte 3. Pero como Cristo era el maestro amoroso, Señor, hasta 7. 7 es bastante, no es la primera que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Wow! Se me acabaron los cachetes, las mejillas. ¡Tao! 7. No me. Pedro dice, ¿hasta 7 usted cree que es un buen número? No, Pedro. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El perdón es una muestra de humildad. Porque estamos haciendo lo que el Señor hizo. El Señor dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Seguimos a Cristo en su perdón. Mira que dice primero soportándoos y después perdonándoos. De repente hay hermanos insoportables y ahí soportándolo. Pero cuando ya entonces te ofenden, ¿qué hay que hacer? Perdonándolos. Porque hay débiles en la fe. Hay débiles en la fe. Y también por el asunto del orgullo es algo que se ve evidente cuando
con la ofensa, porque si nos cuesta perdonar, es porque el orgullo está allí. Vístete de humildad. Vístete de humildad para que seas escogido de Dios. Vamos a leer Filipenses 2:3 que dice, escuchen, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagan. En la iglesia puede hacerse las cosas por contiendas o por vanagloria. Contienda es, si lo propone fulana, yo le voy a dar contra. O por vanagloria es porque no me da la gana de ceder. Vanagloria, buscando su gloria personal. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad. ¿Cómo es la humildad en la iglesia? Estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Cómo? No es que son superiores. Trátalos como si fueran superiores al mismo. Yo tengo una buena amistad con el conserje del edificio mío y me siento bien con él. Intercambiamos. Me encanta. Porque uno aprende de toda persona. Y es creyente también. ¿Cómo uno debe estimar a sus hermanos? Como si fueran superiores a uno mismo. No es que son. Ni yo soy inferior a ellos, pero uno debe tratar como si fueran superiores. Y en el trato con los hermanos se ve la soberbia o la humildad. El Señor nos llama a no hagamos las cosas por pelea, hagámoslo con humildad, con benignidad. Vístete de humildad. ¿Qué es la humildad? Reconocer que todo lo que soy es por el Señor Jesucristo. Y por último, vístete de servicio. La humildad es que yo no me siento superior a mis hermanos, ni lo hago las cosas por contienda o por vanagloria. Pero el servicio, vamos a leer Marcos 10, 42, 45. Mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Cómo son los gobernantes de las naciones? Desde el tiempo de Cristo y antes de Cristo y hasta la fecha, los gobernantes ¿qué? Se enseñorean de las naciones. Y dice, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Los gobernantes de las naciones se sirven de la gente desde siempre y se apoderan, el poder los embriaga. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, ¿será qué? Siervo de todos. No está adoptando una posición de mando y de poder, sino de servicio. Porque el Hijo del Hombre, siguiendo las pautas de Cristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo vino con la dualidad de ser servidor y sacrificado. Él se sacrificó para darnos su vida en rescate por muchos. Entonces el modelo está en la humildad y el servicio para quebrar el orgullo. ¿No? Y ahí está, me acuerdo una hermanita, estoy al principio de la iglesia, ella que me quería mandar a hacer y casi tuve que detenerla. Una silla que dijera pastor con su, ¿cómo se llama? Con sus, se llama oye, estoy corto de lengua, con los brazos de la silla amplios así, y era pastor. Y acá arriba, digo, no. Sí, pero es que hay que distinguir la autoridad. Y ella tenía confianza conmigo porque habíamos trabajado juntos. Digo, no, eso no es posible. Estamos creando diferencias. Diferencias, no es posible. La actitud de Cristo, ¿cuál era? Siervo, sacrificado. Y en la última cena,
En la última cena, después que el Señor la celebra, se quita el manto y comienza a lavar los pies a sus discípulos. Vamos a ver esa parte. Estoy terminando. En Juan 13, 3 al 5 y después 12 al 15 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en su lebrillo, en un balde, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es un acto de humildad, de servicio, siendo él el Señor, y el Maestro y el Señor. Y dice, y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En la iglesia nos lavamos los pies los unos a los otros. Vamos a ensuciarnos, vamos a cansarnos en el camino, pero gracias al lavado de pies de los hermanos vamos a seguir adelante, siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, esa es la forma de quebrar el orgullo. Quebrar el orgullo. Si Cristo hizo eso, se despoja de su manto para ser servidor, ¿quién somos nosotros? No somos más que el Maestro. El Maestro nos los enseñó. Él nos enseñó a lavar los pies los unos a los otros. No, pero a mí me gusta es que me laven los pies a mí. Que el despacho del jefe sea el más grandotote. Y tú no ves cuando hay gente que ha sido compañero tuyo y de repente lo ponen de jefe y el tipo mira diferente. Ya se dice, entonces dice la gente, se le subió el puesto a la cabeza. Yo no sé si has vivido eso. ¿Ah? Porque el hombre, el ego a veces yo pienso que cualquier cosa sube. Hay un dictador dentro de nosotros con un poco de poder. A un tipo le da un radio y dice seguridad y ya el hombre es un jefe. Ya tiene mando, tiene jurisdicción. Entonces, eso no es la manera de conducirnos. Quiero orar ahora con que nosotros oremos, pidiéndole al Señor, reconociendo, Señor, si yo soy sabio o tengo talentos y dones, no son míos, son tuyos, Señor. Son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Yo no puedo pretender. Hay algunos que están viviendo, que han trabajado conmigo. Oye, Fernández, ya dentro de 2 años yo me jubilo, Fernández. Me acuerdo que escuchaba gente así. Estaban como un preso poniendo así, marcando los días, ¿no? Cuando yo salga de aquí, yo voy a coger la suave, tú sabes. No voy a trabajar tanto. Voy para mi mecedora a ver telenovelas turcas. Voy ahí a los suaves. Yo he visto la colección de gente que se han muerto después de trabajo. Y han ido de sepelio en sepelio. Se van despidiendo los compañeros ahí. Porque no somos dueños del tiempo. Pidamos perdón a eso. Vamos a orar y le vamos a pedir, Señor, lo que hemos hablado. Dios no quiere vernos orgullosos, nos quiere humildes. Que dependamos de su poder. Que nos dejemos llevar por Él. Y aquí puse una oración. Señor, que reconozca en mi corazón que tú me sacaste del mundo, Padre, de un mundo perdido y me limpiaste. Me hiciste nacer de nuevo, Señor, como hijo tuyo. Encima de eso me has dado dones, regalos espirituales para servirte y honrarte. Yo te pido de corazón que me des un espíritu manso y humilde como tú. Que yo sea un servidor para mis hermanos, teniendo la disposición, Padre, de lavarle los pies y yo también ser lavado por ellos.
que no me sirva de los demás, sino que sea un servidor completo. Que sea como tú también, sacrificado, dando tu sangre por nosotros para salvarnos. Señor, Padre mío, que yo mire hacia arriba y que en esta tierra no busque la gloria de los hombres, sino la tuya. Que no me gloríe del tiempo, que no me gloríe del día que no ha llegado. Descanso en tu gracia y en tu poder. Señor, descansamos en el nombre de Jesús. Amén. Adelante.